fixeran algo por o barrio, por os barrios, porque o centro está ben. Entonces os barrios que lle fagan algo, que é onde necesitan. No meu barrio hoxe está bastante ben, que eu vivo na calle de San Rosendo, e hoxe está bastante ben porque arreglaron o parque, está bastante ben, pero hai barrios que facía falta botarlle unha mao. Ahora en época de elecciones ves todo el mundo, todo a correr, pero que después que pasa el tiempo y todo queda ahí, queda en buenas intenciones, simplemente buenas intenciones. Se ocupa un poco más de lo que es todo lo que es del centro, pero yo creo que los barrios, que las periferias, que se olvidan un poco de ellas. É un barullo que teñen aí armado entre todos, que non máis se queren estar sentados todos no mesmo sillón toda a vida, eso é o que vexo. Ahora mismo se está comprobando que como llegan elecciones municipales estamos haciendo cositas que había que hacerlas hace mucho tiempo y las dejaron ahí, pero ahora como llega el momento entonces empezamos a funcionar y a hacer algunas cositas por ahí que hace muchísima falta. Al estar divididos muy mal, tirar todos por el mismo carro. Nos discursos deles a veces escapanse moito do que é a realidade dos municipios. Bueno, en general, deberían estar sempre igual que están na época preelectoral. Eso é o que realmente bota en falta a xente. Sí, sería positivo que hubiese máis cercanía, que se consultase mal a los vecinos para hacer cosas, efectivamente. El alcalde tiene que ser cercano al pueblo. Si yo quiero ir a hablar con el alcalde, pues que me reciba y no andar con tanta pantomima para aquí y para allá. Porque el alcalde al final lo votamos nosotros. Y tiene que mirar por los de los barrios y por los del centro. Yo no digo que mire más por unos que por otros, pero porque el centro es más bonito. Pero los barrios también hay que atenderlos porque todos pagamos nuestros impuestos. Más cercano hay que sean los políticos honestos y honrados. Y no pedimos nada más, con eso no es suficiente. Todos los barrios puedan tener pues una asociación de vecinos en la que pues nuestros representantes se pasen por allí, conocerlos, que nos explican cómo funciona, lo que pueden mejorar, en qué nos van a ayudar. Realmente están aquí para ayudarnos, no solo para gobernarnos, ¿no?